Clasificación y funcionamiento de compresores. La principal clasificación de los diferentes tipos de compresores se realiza por su principio de funcionamiento básico. En este caso, los compresores quedan divididos en dos grandes grupos: compresores de tipo dinámico. El principal funcionamiento de estos compresores se basa en la disminución de volumen del aire en la cámara de compresión, donde se encuentra confinado, produciéndose incremento de la presión interna hasta llegar al valor de diseño previsto, momento en el cual el aire es liberado al sistema. Compresores de desplazamiento positivo. El principio de funcionamiento de estos compresores se basa en la aceleración molecular. El aire es aspirado por el rodete a través de su campana de entrada y acelerado a gran velocidad. Ambos sistemas pueden trabajar con una o varias etapas en función de la presión final requerida para el aire comprimido. El compresor de pistón. El compresor de pistón, el aire es aspirado al interior de un cilindro por la acción de un pistón accionado por una biela y un cigüeñal. Ese mismo pistón, al realizar el movimiento contrario, comprime el aire en el interior del mecanismo del cilindro mencionado, librando la red a la siguiente etapa una vez alcanzada la presión requerida. Compresor de tornillo. La tecnología de los compresores de tornillo se basa en el desplazamiento del aire a través de las cámaras que se crean con el giro simultáneo y el sentido contrario de dos tornillos, uno macho y uno hembra. Compresores de paleta. Otro diseño dentro de los compresores de desplazamiento positivo es el de los equipos que usan un rotor de paletas. El sistema consiste en la instalación de un rotor de paletas flotantes en el interior de una carcasa, situándolo de la forma excéntrica a la misma. Compresor de lóbulos o émbolos rotativos. El principio de funcionamiento está basado en el giro de dos rodetes de lóbulos en el interior de la carcasa. Compresores de scroll. Otra tecnología dentro del grupo de desplazamiento positivo es la de los compresores tipo scroll. No son equipos muy conocidos, pero tienen una aplicación típica en las aplicaciones exentas de aceite. Estos compresores tienen un desplazamiento que se denomina orbital. La compresión se realiza por reducción de volumen. El conjunto de compresor está formado por dos rodetes con forma espiral. Uno de ellos es fijo a la carcasa y el otro es móvil, accionando por el motor. Bombas de vacío. Las bombas de vacío son también equipos de desplazamiento positivo. Muchos de sus diseños son usados indistintivamente como compresores o como bombas de vacío. Existen bombas de vacío de pistón, tornillo de paletas y de lóbulos. Compresores dinámicos. Compresores centrífugos radiales. A este grupo pertenecen los compresores centrífugos tradicionales. En estos equipos el aire entra directamente en la zona central del rotor, guiado por la campana de aspiración. El rotor girando a gran velocidad lanza el aire sobre un difusor situado a la espalda y guiado al cuerpo de impulsión. Clasificación y funcionamiento de condensadores. Condensadores enfriados por agua en instalaciones frigoríficas. El condensador de una instalación frigorífica es el elemento en el que el refrigerante en estado de vapor recalentado o alta temperatura y alta presión proceden del compresor. Cede energía al medio exterior para pasar al estado de líquido a subenfriado. El calor cedido por el refrigerante en este caso será igual a la suma de trabajo realizado en la compresión y en el calor absorbido en el evaporador. Condensadores de inmersión. Los condensadores de inmersión están formados por un envolvente metálico atravesado por serpentines con alto coeficiente de transferencia de calor por conducción que contiene el agua. El agua en este caso circula por el interior de los tubos y cede calor al refrigerante que se acumula en este líquido en la parte baja del condensador. Condensadores de doble tubo. El condensador de doble tubo está formado por dos tubos céntricos, permitiendo que por el tubo interior circule el agua y por el tubo exterior el refrigerante a contraflujo. Los condensadores de doble tubo pueden disponerse también de manera vertical u horizontal. Condensadores multitubulares.
En los condensadores multitubulares, el agua circula por el interior de los tubos mientras que el refrigerante cede su calor desde el exterior encerrado en un envolvente también llamado calandria. Los tubos del condensador pueden ser de superficie extendidas o lisas y este puede estar dispuesto de manera vertical u horizontal. Condensadores evaporativos. Emplean simultáneamente el agua y aire como medios condensantes. Se componen de un serpentín por el que circula el fluido frigorígeno, un ventilador con su motor, boquillas de pulverización, sistema de distribución de agua, tanque de bomba de circulación de agua y carcasa. Condensadores de lluvia. Los condensadores de lluvia, también conocidos como condensadores de aspersión o condensadores evaporativos abiertos, consisten en una o varias filas de tubos cuyo interior circula el flujo frigorígeno, sobre los que se hace discurrir el agua que impulsada por la bomba de recirculación desde el tanque a las boquillas, donde se pulveriza sobre los tubos de serpentines, evaporándose en contacto con el aire en circulación y cayendo la no evaporación al tanque. Condensadores de evaporación forzada. En los condensadores en evaporación forzada, de igual al principio que los anteriores, se hace una circulación forzada de aire mediante ventiladores que permite una mejor evacuación del calor. Condensadores en instalaciones frigoríficas enfriados por aire. Cuando el agua no está disponible en la cantidad suficiente o su carencia llega al punto de no poder utilizarse un método evaporativo, se precisa instalar un condensador enfriado por aire en el que no interviene en su funcionamiento la humedad relativa, sino únicamente su temperatura seca, que por lógica será más elevada. Clasificación y funcionamiento de los dispositivos de expansión. Dispositivo de expansión es un elemento que disminuye la presión de un fluido pasando de un estado de alta presión y temperatura a uno menor de presión y temperatura. Tipo de dispositivo de expansión. Tubo capilar. Un tubo capilar conduce un fluido a una sección pequeña y estrecha. Su nombre se origina por la similitud con el espesor de un cabello. Válvula de expansión. Es un elemento en el cual la expansión es regulable manual o automáticamente. Tipo de válvula de expansión. Manual. En la que la regulación se realiza mediante un tornillo. En este tipo de válvula el sobrecalentamiento no depende de la temperatura de evaporación del refrigerante en su estado gaseoso, sino que es fijo. Termostática. Actúa por medio de un elemento de expansión controlado por un bulbo sensor, el cual regula el flujo del refrigerante líquido a través del orificio de la válvula de expansión termostática. Termostática con compensación de presión. Es una derivación de la válvula de expansión termostática para equipos medianos o grandes que trabajan en altas presiones y variaciones de carga térmica. Electrónica o electromecánica. Trabaja mediante un control electrónico en el cual los sensores de temperatura envían señales al circuito integrado y mediante esos datos mantiene un sobrecalentamiento dentro de los parámetros permitidos para el funcionamiento. Flotador para evaporadores inundados. Mantiene inundado el evaporador con refrigerante controlando el nivel de este con un flotador. Clasificación y funcionamiento de los evaporadores. Se conoce por evaporador al intercambiador de calor donde se produce la transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado hacia el fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo. Su nombre proviene del cambio de estado sufrido por el refrigerante al recibir esta energía, luego de una brusca expansión que reduce su temperatura. Durante el proceso de evaporación el fluido pasa de estado líquido al gaseoso. Tipos de evaporadores. Según alimentación del refrigerante. De altura. En los evaporadores de expansión directa, la evaporación del refrigerante se lleva a cabo a través de su recorrido por el evaporador, encontrándose este en estado de mezcla en un punto intermedio de este. De esta manera, el fluido que abandona el evaporador es puramente vapor sobrecalentado. Inundados. Los evaporadores inundados trabajan con refrigerante líquido, con lo cual se llenan por completo a fin de tener humedecida toda la superficie interior del intercambiador y en consecuencia la mayor razón posible de transferencia de calor. Sobrealimentados.
Un evaporador sobrealimentado es aquel en el cual la cantidad de refrigerante líquido en circulación a través del evaporador ocurre con considerable exceso y que además puede ser vaporizado. Tipo de construcción. Tubo descubierto. Los evaporadores de tubo descubierto se construyen por lo general en tuberías de cobre o bien en tuberías de acero. El tubo de acero se utiliza en grandes evaporadores y cuando el refrigerante a utilizar sea amoníaco, mientras para pequeños evaporadores se utiliza de cobre. De superficie de placa. Existen varios tipos de estos evaporadores. Uno de ellos consta de dos placas acanaladas y asimétricas, las cuales son soldadas herméticamente una con otras, la de otra de manera tal que el gas refrigerante pueda fluir por entre ellas. Son ampliamente usados en refrigeradores, congeladores, debido a su economía fácil, limpia y modulación de fabricación. Evaporadores aletados. Los serpentines aletados son serpentines de tubo descubiertos sobre los cuales se colocan placas metálicas o aletas y son los más ampliamente utilizados en la refrigeración industrial como en los equipos de aire acondicionado. Evaporadores para enfriamiento de líquido. Enfriador de doble tubo. Es un serpentín que enfría líquido que suministra gran rango de transferencia de calor entre el refrigerante y el líquido que va a ser enfriado. El camino del refrigerante puede ser a través de uno u otro de los tubos, aunque usualmente al ser muera o líquido que va a ser enfriado se hace circular a través del tubo interior y el refrigerante que remueve el calor está entre los dos tubos. Enfriador Baudelot. Puede usarse para enfriar agua u otros líquidos o para varios usos industriales. Es frecuentemente usado como enfriador de leche. El evaporador está compuesto por tuberías horizontales unidas en sus extremos laterales y el líquido que va a enfriarse se hace circular sobre los serpentines de enfriamiento mediante el flujo de gravedad desde el arreglo colocado encima de los serpentines. Enfriador tipo tanque. El enfriador tipo tanque consiste en un serpentín de fluido frigorígeno de tubo desnudo instalado dentro de un gran tanque que contiene líquido a enfriar. Enfriador con serpentín en casco. Este tipo consiste en un enfriador de tubos listos instalados en el centro o al lado del tanque de acero, sumergidos en el líquido a enfriar. El serpentín está separado del cuerpo principal del líquido por un deflector. Dentro de este tipo de evaporadores se pueden encontrar los utilizados como acumuladores de hielo. Enfriador acorazado. Estos enfriadores pueden ser de expansión seca o inundados. Consta de un tanque de acero con una determinada cantidad de líquido por donde circula el refrigerante y por fuera el líquido. Si es de expansión seca, contrariamente, si es inundado, el líquido a enfriar circula por dichos tubos.